semana saltaban las alarmas en todos los medios de comunicación. El Gobierno central sacaba un decreto ley en el que exigía a las entidades bancarias a devolver las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo. Vamos a intentar esclarecer un poquito en qué proceso, en qué situación se encuentra este proceso. Para ello, primeramente vamos a hablar con los vecinos para saber si saben lo que es la cláusula suelo, si están afectados directamente y si saben cómo pueden iniciar los procesos de reclamación ante las entidades bancarias. Para hablar de este tema entrevistamos a José Manuel Carballar, alcalde de nuestro pueblo. José Manuel, ¿de dónde surge la iniciativa de poner en marcha este servicio? Pues esta iniciativa surge ante la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, que da la razón a los hipotecados ante las cláusulas abusivas, las cláusulas suelos que se venían aplicando en su hipoteca, y la repercusión que estas cláusulas suelos han tenido en el día a día de los vecinos durante años y de todos los hipotecados, que han mermado sustancialmente, pues en gran medida, la economía de sus familias, de sus viviendas, de sus casas, porque lógicamente pues suponían un incremento en lo que debían pagar, en lo que debían abonar con respecto a las mensualidades de sus hipotecas. Esto se venía haciendo así, el Tribunal de la Unión Europea le ha dado la razón a los hipotecados en este sentido y el Gobierno pues ha sacado un decreto ley que también afianza que en el plazo de 3 meses pues tienen que resolverse pues la devolución de estas cláusulas abusivas que venían aplicando los bancos. Pero sí es verdad que el Gobierno central saca este decreto ley el 22 de febrero, pero deja muchas puertas abiertas y a los bancos es una manera de decir sí, pero no, y no se aclara efectivamente cómo se va a actuar y cómo debe actuar cada banco y, por lo tanto, pues con anterioridad a estas, tanto al Tribunal de la Unión Europea como a la medida que saca el Gobierno central a través de su decreto ley, el Ayuntamiento de Castilblanco toma la iniciativa de convocar a los vecinos, de poner a disposición de los vecinos y vecinas de Castilblanco un servicio de asesoría jurídica a través del Ayuntamiento, completamente gratuito, que no suponga ningún coste a los vecinos y vecinas, pero que estén seguros de lo que deben hacer con respecto a sus cláusulas abusivas y con respecto a sus hipotecas, que tengan total información y que no sea pues lo que le dicen en un banco, lo que le dicen en otro banco, sino que tengan la seguridad de lo que debe ser. Así el vecino estará seguro y con ese motivo pues los convocamos el pasado día 1 de febrero en el teatro, y que tuvo bastante acogida y bastante aceptación. Fueron muchos vecinos los que se desplazaron al Teatro Municipal y que resolvieron sus dudas y además pues se le informó de los distintos plazos que iba a seguir el Ayuntamiento a través de su asesoría jurídica para que pudieran tener eso, toda la información y la seguridad de los pasos que deben dar para resolver esa situación que, como decía, ha mermado considerablemente el día a día durante años la economía de sus familias y de sus casas. José Manuel, hemos salido a la calle, hay vecinos que decían que conocían que habían salido leyes al respecto, decretos, que no sabían si se encontraban en situación de solicitar estas reclamaciones. El ayuntamiento se sitúa a la cabeza como uno de los ayuntamientos sensibles a nivel provincial en poner en marcha este servicio que, como dices, es sin ningún coste para los vecinos,
sin importar lo que le va a quitar al ayuntamiento, en el sentido de que es un servicio completamente gratuito, pero la intención es esa, que el vecino no se quede indefenso ante las entidades bancarias. Que el vecino se sienta respaldado por su ayuntamiento en todo momento. Y así lo transmití en la reunión del pasado 1 de febrero en el teatro. Esa reclamación previa que hay que hacer a los bancos, hay que hacerla siempre. Ya el banco diga que no existen cláusulas suelo, o que existen, o que les dan tanto dinero, que les devuelven X dinero, información acerca de la fiscalidad que van a tener que hacer con esa devolución que le hagan los bancos, pero sobre todo que el vecino tenga la información neutral y que tenga, y sobre todo, sin que le suponga coste económico alguno, pero que no tenga solo la información del banco, de cualquier banco en el que son muchos los vecinos que tienen hipotecas en distintos bancos, pero que tengan también la información de la asesoría jurídica municipal y que, insisto, en que los pasos que den lo hagan seguros. Y'all trying to do 24 karat magic in the air, head to toe so clear. Look out, pop pop it's showtime, showtime, showtime. Guess who's back again? Oh they don't know, oh they don't know, I bet they know as soon as we walk in. Showed up, I'm wearing Cuban links, designer mix, Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. Sí. Bueno, ¿y sabes el proceso que se va a iniciar? Según la charla que nos dieron el señor alcalde y el otro muchacho que no sé cómo se llama, yo lo veo bastante bien. Y lo veo que está interesado el ayuntamiento en hacerlo. ¿Te vas a acoger al ayuntamiento? ¿Vas a presentar? No, yo al ayuntamiento. Es muy complicado presentarlo uno individualmente. ¿Tiene hipoteca? Sí. ¿Y eres de las afectadas por las cláusulas suelo? Pues la verdad que no lo sé, porque estamos ahí mirándolo. En caso de serlo, ¿harías la reclamación? La verdad no lo sé todavía, pero yo creo que sí. Se debe desde luego de reclamar lo que es nuestro, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tiene hipoteca? Sí. ¿Y tienes clasificaciones? Sí. ¿Sabes que el proceso se va ahora a abrir para la reclamación de la candidatura de demás? Sí, más o menos nos estamos informando, sí. ¿Y te vas a acoger al proceso o qué? Pues no lo sé aún, tenemos que ver a ver qué nos interesa más. ¿Tienes hipoteca? Sí, ¿Y eres afectado por la cláusula suelo? creo que sí, por lo menos los gastos de notarial y todo eso sí. ¿Vas a proceder a realizar la reclamación o no? Sí, por supuesto. ¿Lo vas a hacer de forma individualizada o a través del A ayuntamiento? través de José Ángel, ayuntamiento. Gracias al servicio de Gemón y Caballero. Claro, es una hipoteca de hace años ya. Bueno, ¿firmaste en esa hipoteca cláusula suelo? En principio no tenía ni idea porque tú sabes, digo, ahora firma aquí, firma allí y firma. Pero claro, después se ha descubierto que sí, que había una cláusula suelo que me afectaba, claro. Han saltado las alarmas, se dice que se tiene que devolver la cantidad cobrada de más. ¿Sabes cómo va el proceso? Si te puedes acoger, si no... Sí, en principio sí, porque yo estuve ya aquí en la caja y hablando con uno de los de la caja y me informaron que tenía cláusula suelo y que sí, que se podía hacer proceso para la devolución de lo cobrado indebidamente. Y bueno, después ya el ayuntamiento se ha ofrecido a gestionar todo el tema y vamos a ver si lo hacemos así para... ¿Lo vas a hacer por el ayuntamiento? Sí, de hecho vamos a hacerlo por el ayuntamiento. Sí. Después de haber explicado nuestro alcalde los motivos por los que se crea esta asesoría jurídica municipal, vamos a hablar con el abogado municipal José Ángel Márquez, que es el encargado de recepcionar la documentación que los vecinos afectados por las cláusulas suelos van a depositar aquí en el ayuntamiento con el objetivo de que las reclamaciones lleguen a los bancos. Buenos días, José Ángel. Hola, buenos días. Como estamos explicando, el motivo de este reportaje es aclarar, explicar con más claridad pues cómo se van a llevar a cabo estas reclamaciones y quiénes se pueden acoger al proceso. Entonces, lo principal, ¿de qué estamos hablando? Porque hablamos de cláusula suelo, pero es verdad que hay hipotecas que parecen que no se acogen a estas condiciones. ¿Qué hipotecas son las afectadas? Bien, las hipotecas que están afectadas en este caso para los préstamos hipotecarios que se vienen firmando aproximadamente también desde el año 2006-2007 para acá, son unas hipotecas que como estaba el precio del dinero
por encima, digamos, de los intereses, los bancos empezaron a aplicar lo que eran unos tipos fijos que se le denominan popularmente como cláusula suelo. Estamos hablando de un tipo de interés el cual, cuando ha bajado el precio del dinero, el tipo que se le venía aplicando a las hipotecas se había quedado ahí. Entonces no había bajado respecto al precio del dinero. Eso se ha entendido tanto por el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de la Justicia de las Comunidades Europeas, que son unas cláusulas abusivas, y se le ha ordenado a los bancos que devuelvan esas cantidades cobradas de más. A ver, José Ángel, el banco siempre tiene que establecer un tipo de interés. Entonces, ¿cómo sabrían los vecinos si ese tipo de interés es el adecuado o se pueden acoger a esta medida? Bien, a la hora de hacer este servicio sobre todo de orientación, ¿no?, jurídica, porque claro, se da la paradoja de que si bien no fuimos informados para firmar la hipoteca, ahora nos volvemos a encontrar en manos de los bancos, porque claro, cuando vamos a requerir o vamos a reclamar en base al Real Decreto que ha sacado el Gobierno, nos volvemos a sentir indefensos, o sea, volvemos a estar desinformados sobre qué cantidad son las que nos tienen que devolver, ¿vale? Entonces, realmente, en las hipotecas existen cláusulas suelo, pero también existe, digamos, diversos tipos de cláusulas en las cuales un poco se oculta, de una manera más o menos intencionada, cuáles realmente los tipos y los préstamos que tú estás firmando en ese momento. Entonces, claro está, para poder reclamar y tener sentada la base de lo que realmente estamos reclamando, hay que tener claro en cada escritura dónde están aquellas cláusulas que permiten entender que existe un precio elevado al pago de los intereses que ahora mismo están en el interés legal del dinero. Ahí es donde intenta el ayuntamiento ayudar a los vecinos, en por lo menos que conozcan si su hipoteca se encuentra en esas condiciones o no, ¿no? Efectivamente, el Gobierno ha sacado un Real Decreto en el que dice que todas las cláusulas suelo o todos los intereses cobrados de más se tienen que devolver a las personas que han tenido sus préstamos hipotecarios. Lo que se va a ofrecer desde el ayuntamiento, lógicamente, es lo que te he comentado, ¿no?, que no nos sentamos indefensos ante los bancos ante una respuesta. Lógicamente, cuando hay una respuesta motivada, hay que conocer qué motivos han sido los argumentos para esa respuesta. Desde el ayuntamiento lo que queremos hacer es, mediante el plazo que se ha abierto para la presentación de solicitudes, se aporta una copia de la escritura. La copia se va a analizar, en la copia veremos realmente qué cláusulas son, en este caso, abusivas o con falta de transparencia, tal y como dice el criterio jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo. ¿Para qué? Pues para decirle al banco, oye, pues yo tengo cláusula suelo o yo tengo intereses cobrados de más. Cuando se estudien las reclamaciones, se harán los formularios y se presentarán ante los bancos. Momento tras el cual, cuando recibamos respuesta, podremos ofrecerle al vecino, mediante el análisis de su hipoteca o de su cláusula suelo y la respuesta motivada del banco, podremos en este caso analizar si el banco le está devolviendo la cantidad correcta o por ende le está proponiendo una cantidad menor, la cual nosotros le vamos a informar al vecino si la cantidad se ajusta a derecho, o en este caso se ajusta a los intereses cobrados de más. Según el decreto ley del que hablaba José Ángel, los vecinos se pueden acercar a sus entidades bancarias y de forma independiente formular esas reclamaciones. El ayuntamiento, a través de un abogado y de una persona que está puesta en este tema, pues va a ayudar a los vecinos en ese sentido, por lo que desde aquí animamos a los vecinos a que antes de hacerlo de forma independiente se asesoren y pues por lo menos contrasten si es viable esa reclamación o no. Efectivamente, como bien dice, es un método que ha abierto el Gobierno, que tiene 3 meses, en las cuales las cláusulas suelo no van a volver a todos los vecinos, o sea, tienes que reclamarla individualmente. El banco no va a devolver ninguna cláusula suelo que no se haya solicitado previamente por persona, en este caso por hipotecado. Lo que se intenta, lógicamente, desde el ayuntamiento es eso, ¿no? Es tener ese asesoramiento para que las personas sepan que le están devolviendo realmente las cantidades reales que se han cobrado en intereses de más, ¿vale? ¿Se habla de que esa devolución va a ser íntegra o será una parte? ¿Se conoce ya algo? Lógicamente hablamos de entidades bancarias, cada una tiene su propio criterio, su propio seguimiento. Tenemos conocimiento por prensa, también incluso que hemos tenido reuniones con directores de que se van a devolver algunas sí, otras no, otras van a proceder a un mecanismo que va a ser de devolución íntegra, a otras van a devolver unas cantidades que van a ser la oferta que lo he comentado yo antes, ¿no?, que puede existir una especie de pacto para devolver casi todo, pero no todo, por el hecho de que
te ahorres la vía judicial. Entonces, realmente estamos a la expectativa, porque aquí en Castilla-Blanco no hemos podido reunir con 2 entidades bancarias, pero realmente hay hipotecas que están firmadas en distintos bancos, con lo cual cada uno tendremos que analizarlo en su momento qué tipo de vía en este mecanismo extrajudicial que ha habilitado el Gobierno se van a acoger, si a la devolución del total, si a la devolución parcial, o incluso podremos encontrarnos con algunas entidades bancarias que ya han dicho que no van a devolver el dinero. En ese caso, pues habría que ir a la vía judicial, que tú comentas que aquí desde el Ayuntamiento pues se va a asesorar también sobre cómo es ese proceso y si al cliente le conviene o no. Yo, cuando la alcaldía propuso esto, tengo conocimiento de que todos los trámites que realicen los vecinos, tanto la asistencia que vamos a hacer desde aquí, desde este mecanismo que hay de conciliación, como que realmente es una medida que habilita el Gobierno para, en este caso, sacar de los juzgados todas estas reclamaciones, tanto estas como las que procedamos después con el tema de los gastos hipotecarios e incluso el acudir a los tribunales ordinarios respecto de las reclamaciones, van a ser sin coste alguno para el vecino. Ahora mismo estamos hablando de lo que es cláusula suelo. Tú ya nos has adelantado el tema de las reclamaciones para los gastos de notaría. ¿Por qué se hacen 2 procesos independientes? Bien, el mecanismo que habilita el Gobierno son 3 meses. Tenemos, digamos, en vigor, creo que es hasta finales de abril. Con lo cual entendemos que lo que ahora mismo urge es las reclamaciones de las cláusulas suelo. Primero, son mayores los afectados, es el mecanismo que habilita el Gobierno acotando temporalmente las solicitudes, con lo cual creemos que lo más urgente es aprovechar en este caso esta habilitación que ha hecho el Gobierno para reclamar la cláusula suelo. Posteriormente, como informamos en la reunión que tuvimos el 1 de febrero, ha existido una sentencia que ha salido, que se ha convertido en jurisprudencia, de una sentencia que sale del juzgado de Granollers, que viene a determinar que cuando existen unas cláusulas abusivas procede también la devolución íntegra de los gastos que han constituido esa hipoteca. O sea, cada vez que hemos hecho una hipoteca nos ha cobrado el banco una cantidad que ha sido provisión de fondos para todos los gastos de los notarios, los gastos de impuestos, gastos de la gestoría administrativa, del registro. Hay una sentencia que ha condenado a los bancos porque la falta de transparencia o la necesidad de ir a constituir un préstamo que se firma ante notario es una condición que tenía que pagarla el banco exclusivamente. Entonces creemos también que una parte del asesoramiento que se le puede hacer a los vecinos, una vez termine este periodo previo que vamos a hacer las reclamaciones de la cláusula suelo, continuaremos con los gastos judiciales, que creemos que aunque pueda ser tema más judicializado, o sea que pueda ser realmente más un tema de judicialización, de ir a los juzgados, creemos que realmente sí constituye también una cantidad realmente también importante y considerable para el vecino, porque son unas cantidades también que se han pagado, que vienen a ser unas cantidades que creemos son susceptibles de reclamarlas, y en ese momento podremos hacer las reclamaciones. Creo que así, en ese momento sí podremos hacer reclamaciones conjuntas en cada banco, y pediremos lógicamente también los gastos judiciales, lógicamente los gastos notariales, y habrá que pedirlo lógicamente, como te he comentado, ya en sede judicial. Como has comentado, el principal problema de este asunto es que el vecino se encuentra indefenso. Muchas veces nos dan una contestación y por falta de conocimientos en el tema, pues no vamos a más. Entonces, bueno, el hecho de que este servicio se ponga en marcha de ayuda al vecino, pues es un punto a favor del ayuntamiento, más que nada pues por el trato que se le va a dar al vecino, porque bueno, se va a ahorrar también lo que es unos pagos de unos abogados, que normalmente hay que ir a bufetes de abogados para llevar este tema. ¿Qué le dirías a los vecinos que nos están viendo? Pues mira, lo principal que le digo a los vecinos es lo siguiente. Aparte de que el servicio es gratuito y que aquí en este caso se va a habilitar este servicio para que podamos entender en qué condiciones o qué es lo que tenemos que reclamar al banco, lo único que os quiero que entendáis, lo primero, el banco no va a ir al vecino a devolverle el dinero. O sea, tenemos que hacer reclamaciones. Desde aquí se van a hacer conjuntas, las vamos a hacer todos, o sea, se van a hacer con todas las escrituras, nos vamos a reunir por la entidad bancaria, se van a hacer para que reclamemos qué es lo que se nos tiene que devolver. Después se va a estudiar la respuesta del banco, con lo cual lo que animo a los vecinos es que
se paséis por el ayuntamiento, recojáis el formulario, reunáis los datos, que son la copia de la escritura, que eso se hace en 5 minutos, y una copia del recibo del préstamo que se viene pagando mensualmente, junto con el estudio de amortización, que el estudio de amortización lo tienen los bancos con un simple clic que hacen en el ordenador, acceden a vuestro préstamo y sacan vuestro estudio de amortización. Con esos 3 datos podemos calcular cuáles son los intereses que os puede devolver el banco. Y lo que os animo es que a lo que hagáis este servicio, que no lo demoréis, porque entendemos que hasta el 22 de abril el Real Decreto va a finalizar, con lo cual después del 22 de abril, sin que se haya formulado al banco la solicitud de la devolución de estas cantidades, no podremos pedir que nos la devuelvan. Bueno, José Ángel, muchísimas gracias. Creo que queda más o menos todo aclarado. Lo que sí, los vecinos que se vean afectados por esta cláusula suelo o que piensen que su hipoteca es abusiva, simplemente que se acerquen hasta el ayuntamiento, donde aquí se le ofrecerá un servicio personalizado y de atención e información, y que, bueno, no lo dejen esperar, como ha dicho José Ángel, el 22 de abril es la fecha límite, así que hagan uso de este servicio de asesoría jurídica municipal. Are you still awake? Waking up for me to see you, see you. Please just listen. Yes, I know it's late, but better late than never. I know it's 5 in the morning, not sure who I'm calling. You haven't heard from me in some time. Girl, I hope you want it. When you hear me talking. You know I've been out, and is it okay I stop by? When I'm done in the morning, I'm calling you. You might be